las noticias de la Cámara de Diputados la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en esta versión cortita de la tercera edición, luego de la Comisión de Cooperativas, Organizaciones No Gubernamentales y Asociativismo, donde estuvieron intercambiando los diputados y diputadas que conforman esa comisión algunos análisis sobre el panorama de las cooperativas en Argentina. Por un lado, estuvo el titular del INAES, del Instituto Nacional de Economía Social, dando cuenta de cuál es la situación actual de las distintas cooperativas y mutuales que administra el Estado a partir de este organismo, pero también estuvieron pensando y dando cuenta de varios proyectos que tienen que avanzar en lo que fue esta reunión con integrantes de cooperativas de todo el país. Le voy a dar la bienvenida a mis compañeros que los veo acá muy concentrados. Meli, ¿cómo andás? Melissa Jofre, bienvenida. Amanda. Buenas tardes. Bueno, sí, una comisión de las varias que hubo en el día de hoy, seguro vamos a estar repasando. Fue una reunión informativa en la que se empezó a hablar de comenzar a trazar una agenda propositiva en lo que tiene que ver con las cooperativas en Argentina. Hubo representantes de las 5 regiones del país que hablaron, conversaron y bueno, sobre todo también la cuestión impositiva estuvo ahí en el centro de la escena. El principal reclamo, Claro. Evidentemente, es parte de los temas. Martín Di Natale, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, Amanda. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que se viene, porque se vienen, por lo menos mañana, una jornada movidita, convocatoria a la comisión, a un plenario de comisiones por la ley de humedales. Sí. Ya está convocando el diputado Leonardo Grosso. Van a querer intentar sacar dictamen, pero bueno, está un poco complejo el tema, ¿no? Y hay invitados de las provincias. Días complicados. Y en el Senado también, Sí. Mañana con intenciones del oficialismo de emitir dictamen para avanzar cuanto antes en ese proyecto de ley presupuesto 2023 que se aprobó, recordemos, aquí en la Cámara de Diputados y que ahora pasa su debate en el Senado. Hoy arrancó el debate en el Senado hace un rato, a las 4 de la tarde, con los principales secretarios del Ministerio de Economía. Hubo un reclamo de la oposición para que venga Sergio Massa, pero bueno, después tampoco es que estaban todos presentes en la comisión para escuchar a los miembros de la cartera económica que vinieron a dar cuenta de todas las novedades que se le incorporaron al proyecto. Recordemos que alrededor de 40 modificaciones se le hizo desde aquel que empezó su trámite parlamentario el 15 de septiembre y se espera que entre el 16 y el 17 de noviembre se apruebe. Sí, sabes que me comentaban Amanda hoy, porque bueno, la oposición rechaza, ¿no?, que haya un debate express, digamos, y que mañana ya mismo ya se busque el despacho, pero decían que la semana que viene va a haber varios senadores que no van a estar presentes. Entonces, por eso la sesión sería la otra semana y por eso también quieren dictarme en la mañana. Claro, lo que pasa en definitiva es que todos los principales temas de modificación se incorporaron en diputados, ¿no? Sí. De hecho, el diputado Guerra, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, participó de todos los debates, incluso participó en algún momento de la sesión de la semana pasada y ahora lo que se hace es más que nada revisar la coherencia del propio presupuesto, porque bueno, entre lo que ingresó y lo que salió de acá hay mucho trabajo. Exactamente, y el ministro de Economía que de alguna forma dejó trascender que no va a participar de este debate, pero que sí envió a todo su equipo, encabezado por el viceministro Rubinstein, todo el equipo, y se reúnen hoy a la noche. Hay una cena del ministro de Economía con todo su equipo, junto con algunos senadores del Frente de Todos, para dar un redondeo final a este proyecto de ley y todo lo que implicará el debate en el Senado del presupuesto 2023. También recordar que la única diferencia en definitiva de las presencias que estuvieron aquí en la Cámara de Diputados respaldando el presupuesto, además de que no se prevé que haya ministros ni ministras dando su parecer, estuvo sí el secretario de Comercio Interior, ¿no?, que es como la única novedad diferente en relación a
a las expresiones o a las visitas que tuvo aquí en la Cámara de Diputados el debate presupuestario. Matías Tombolini, que era uno de los que también finalmente no pasó por la Cámara de Diputados, está dándole a cierta novedad al debate. Recordemos que aquí en Diputados pasaron más de 14 funcionarios del Poder Ejecutivo explicando los detalles, cada uno en su área, y los alcances del proyecto presupuesto 2023. Y los que habían venido antes aquí a la Cámara de Diputados, los secretarios y las secretarias, por ejemplo, Flavia Rollón, que es la secretaria de Energía, bueno, vino en un contexto del presupuesto donde todavía no se había ajustado el texto del artículo de Camesa, en el que hay gran debate por las deudas que tiene algunas provincias con la distribuidora eléctrica. Eso ya quedó saldado, también quedó saldado otros artículos que ya no están dentro del presupuesto, como el que paga ganancias, el que amplía el pago de ganancias para el sector judicial, porque fue rechazado aquí en el debate en particular. Así que es una discusión que va a llevar un tiempo importante, pero sin tantos altibajos y sin tanta emoción como sucedió aquí en la Cámara de Diputados, porque ya todo eso está resuelto, digamos. Sí, en lo que queda de este mes, Amanda, también hay que remarcar un tema que va a volver a surgir, ¿no? Que es el Consejo de la Magistratura. Epa, ¿por qué? Porque finalizan los mandatos. Así que habrá que ver qué representantes también se eligen, ¿no? Para cubrir, bueno, los lugares que le corresponden a cada mayoría y minoría, porque recordemos que la Corte restituyó una ley del año 97. Y además, ahí establece una cantidad de representaciones que son mayores a las que había hasta diciembre del año pasado, podríamos decir que fue cuando se restituyó este proceso. Se le dio unos meses a la Cámara de Diputados y de Senadores para dictar una ley. No lograron ponerse de acuerdo, entonces se restituyó el orden de aquel entonces, del año 97, con 20 miembros, ¿no? Sí se le incorporó una particularidad, que es el debate actual, que es la paridad de género, así que tanto el oficialismo como la oposición, y hay que ver acá qué interpretaciones se hacen también sobre mayorías y minorías, porque recordemos, producto de eso se dividió el bloque oficialista en el Senado, y por eso finalmente tiene 2 representantes, el Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura por parte del bloque de senadores. En la Cámara de Diputados pasa algo similar con el radicalismo, que termina teniendo 2 representantes en vez de uno como primera minoría, y eso también tiene que ver con el ordenamiento de los que eran consejeros antes y los que se tuvieron que sumar. Así que buen dato. En noviembre se suma. Amanda, el Twitter de Leonardo Grosso, el diputado, convocando a la comisión por el proyecto de ley de humedales. Un Twitter bastante sugestivo y desafiante. Porque dice, bueno, convoqué a continuar el plenario de comisiones para tratar la ley de humedales. Luego de 6 semanas, dice, de medidas dilatorias, no vamos a permitir que la cajoneen nuevamente. Dice Leonardo Grosso. Hay una postura que todavía Juntos por el Cambio no definió. En realidad, algunos sí ya dan por definida y otros preguntas y te dicen no, todavía no se definió, que es si los diputados de Juntos por el Cambio van a asistir mañana al plenario. Porque el titular de una de las comisiones que está a cargo de la oposición mandó una comunicación, un comunicado también, le informó a Leonardo Grosso que no estaban tan de acuerdo con que se retome que no había mañana. Convocado a su comisión, que es la de Agricultura y Ganadería, que es la comisión, obviamente, donde está la mayor resistencia, ¿no?, a que avance la ley. Para hacer el plenario, obviamente cada una de las comisiones tiene que citar a sus miembros. Bueno, Agricultura no lo hizo y lo que están advirtiendo desde Juntos por el Cambio es que si no está presente una comisión no se puede dictaminar. Claro, hay que tener en cuenta 2 cosas. Por un lado, que hubo un emplazamiento de integrantes de la Comisión de Recursos Naturales que pidieron en una sesión extraordinaria, una sesión especial en la Cámara de Diputados, en el contexto de uno de los debates, que se conforme el emplazamiento y se convoque a un plenario de las 3 comisiones. Eso sucedió alrededor del 20 de septiembre, donde se juntaron las 3 comisiones, Presupuesto, Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales, que es la cabecera, y ahí se decidió tomar un tiempo, un cuarto intermedio para 2 o 3 días después, porque desde la Comisión de Agricultura querían hacer una revisión de posiciones respecto al tema de ley de humedales. De ese momento, mediados de septiembre, fines de septiembre hasta hoy, pasaron muchas cosas, ¿no? Vino el presupuesto, se estuvo discutiendo, ahí presidentes de los bloques, tanto mayoritarios como de oficialistas como de Juntos por el Cambio, se tomaron una pausa, digamos, y se retoma ahora.
sobre todo porque cuando se suspendió la reunión que iba a ser el 29 de septiembre, creo. Sí. Al día siguiente del presupuesto. Los jefes todo de eso bloques, claro, los jefes de bloque no firmaron todo. Por ejemplo, Alejandro Topo Rodríguez no había firmado, creo, esa nota. Bueno, ahí se abrió como una posibilidad de que se fueran a escuchar las voces de los gobernadores de provincias que, bueno, tenían una posición... Venían reclamando, digamos. Claro, particular. ¿Qué pasa? Desde el Juntos por el Cambio lo que dicen ahora es que finalmente a los 9 gobernadores de esas provincias no se los escuchó, que era, digamos, el compromiso que se había tomado. Por otra parte, también en su hilo de Twitter, el diputado Leonardo Grosso, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y uno de los impulsores del dictamen que replica los acuerdos de los que se habían alcanzado el año pasado, plantea justamente que se fue convocando a los distintos gobernadores, pero no hay respuesta por parte de los gobernadores. Ahora, por ejemplo, yendo a lo que decía Meli, ¿no? Es paradójico porque, por ejemplo, a gobernadores de la oposición, como por ejemplo Gustavo Valdés, vamos a poner un caso concreto, de Corrientes, una provincia que ha sido afectada claramente por los incendios, una provincia que está reclamando abiertamente el tema de ley de humedales, y paradójicamente los mismos diputados del Frente de Juntos por el Cambio no se presentarían en la comisión. Si esto es así, digamos, se genera una suerte de paradoja dentro de ese espacio, ¿no? Sí, y también teniendo en cuenta que Jorge Vara, que recién lo veíamos, que es el presidente de la Comisión de Cooperativas, es autor de uno de los proyectos que tiene un criterio diferencial, muy distinto al resto. A los otros. Como bien dice Martín, se genera una paradoja y yo creo que se genera una nueva interna. Sí. Paradoja es un poco dulce. A falta de internas, ¿no? Una interna, porque hay diputados que están muy a favor de que salga la ley. De hecho, el dictamen que se había alcanzado en el 2021 en la Comisión de Recursos Naturales y que con el cambio del legislativo perdió estado parlamentario y se vuelve a presentar de la mano de Leonardo Grosso, es ese dictamen donde se había consensuado posiciones de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, de Identidad Bonaerense, del socialismo, de los distintos bloques mayoritarios que tienen aquí representación y de los bloques también provinciales, ¿no? Que tienen pocas representaciones, pero son muy contundentes. De hecho, el diputado Esteves fue quien llevó adelante el emplazamiento para manifestar en el contexto también de una situación muy compleja que se vivía por esos días, que tenía que ver con las quemas indiscriminadas en la zona del litoral del río Paraná, del Delta, y donde, bueno, la afectación específica del humo generaba una urgencia. De hecho, la comisión se reunió en la ciudad de Rosario y allí se tomó esta decisión de emplazarla. Pero bueno, eso va a pasar mañana. Hoy tenemos un montón de cosas. Sí, perdón, una cosita más, que yo hablo de internas de Juntos por el Cambio. Lo que te dicen desde Juntos por el Cambio es no, lo que va a quedar expuesto son las internas del Frente de Todos. Claro, que no citan a los gobernadores. Se tiran por la cabeza esas cosas. Hay que ver si mañana hay alguien que venga. Estaba previsto que hubiera algunos invitados, entre ellos secretarios o ministros de Ambiente de las provincias. Estaba confirmado algunos de las provincias del Norte Grande, que son los principales impulsores de esta demanda de convocar a los gobernadores para escuchar su voz. Pero como les decía, eso pasa mañana. Exactamente. En un ratito igual lo vamos a seguir analizando, tenemos tiempo hasta las 9, pero hoy hubo comisiones. Recién vimos una, sucedió al mediodía, hablaban de cooperativas, estaban participando distintos referentes de nivel nacional, pero hubo otras comisiones, ustedes también la pudieron ver. Una tuvo que ver con el debate en torno a en la Comisión de Pesca, Asuntos de Intereses Marítimos, sí. Intereses marítimos, pesqueros, fluviales y portuarios. Muy bien, gracias por el apunte del nombre largo. Estuvieron debatiendo sobre el Canal Magdalena, sobre la trazabilidad pesquera también. Eso todavía no se pudo avanzar porque la habían suspendido ayer y hoy decidieron cambiar de tema porque estaban con otra discusión. Con la vía navegable, claro. Pero fue medio técnica, pero también la vieron y es interesante. Y lo más importante es que hubo un dictamen hoy, ¿no? Que es lo más importante de la jornada, desde el mediodía que hubo comisiones. Un dictamen consensuado. Un dictamen consensuado de un tema que viene hace mucho tiempo reclamándose y que es probable que abra la puerta este dictamen a una posible sesión donde se cierre el año parlamentario aprobando entre ellas que tiene que ver con los deudores alimentarios.
Una de las diputadas que impulsa este debate hace muchos años, por lo menos una década, es la diputada Graciela Camaño. Y esto decía respecto del dictamen que se alcanzó hoy en horas del mediodía cuando se reunieron las comisiones de infancia, niñez, adolescencia, junto con la de legislación general. Es el propio proyecto el que se ubica en el lugar en el que tiene que estar, que es en el de generar una ley de adhesión para que todas las provincias tengan ese faro que ilumine los presupuestos mínimos en materias de medidas que se pueden tomar frente a un deudor alimentario. Yo diría que es un registro de las intenciones políticas que tenemos respecto a cuál es nuestro accionar desde la ética frente a algo que todos creemos que es un delito aberrante. Porque además el incumplimiento es un delito, como dijo alguna diputada preopinante. Y también es un delito administrativo el incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos. Así que me parece que hasta es excesivo intentar que esta ley les establezca una penalidad. Me parece que es una ley interesante, relajada, no tiene ninguna cuestión que uno pueda tildar de inconstitucionalidad y que además con la incorporación del artículo 8, señor presidente, que es el tema de impedimentos que se incorporó para el dictamen final, estamos de alguna manera saltando cualquier tipo de exceso que pueda tener la norma en materia de señalización de cada uno de los temas en los cuales habrá que revisar el registro. La realidad es que quienes van a tener la obligación de hacer observancia del registro son las personas que aquí se indican. El proyecto no dice que nadie tenga que ir a buscar un certificado a ningún lado. Lo que está diciendo es que si un banco, para dar un ejemplo, tiene que otorgar un préstamo, tiene que controlar o tiene que consultar el registro de deudores alimentarios. Entonces, presidente, con este análisis que hago del proyecto, que es muy simple, muy sencillo, creo que tenemos que avanzar y sin ningún tipo de objeción. Y eso sucedió, avanzaron sin ningún tipo de objeción, poniendo en común varios proyectos. Uno incluso de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, que es una de las que viene impulsando este proyecto. Pero Meli, vos tenés un resumen justamente de qué se trata este registro de deudores alimentarios. Sí, Amanda, tenemos acá un lineamiento de lo que fue el proyecto presentado por Cecilia Moró, pero vamos a recordar una cosa, se consensuó un dictamen, estuvieron 2 meses los asesores de estas 3 comisiones, Legislación General, Familias, Niñez y Juventudes y Justicia, poniéndose de acuerdo para, integrar en un proyecto todas las iniciativas que habían, que no eran solo de Cecilia Moró, sino también de los diputados Julio Cobos, Roxana Reyes, Paula Oliveto, Carla Carrizo, Jimena López y el exdiputado Marcelo Koenig. En base de esos proyectos se llegó a este texto que, acá vamos a repasar, como te decía, en base al proyecto de Moró. Seguramente cuando llegue el proyecto al recinto veremos bien cómo queda la letra final. Pero el objetivo que tiene este registro único de deudores alimentarios, REUDAM, es que se busca conformar una base de datos dinámica y unificada de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional, inscriptos en los registros jurisdiccionales. Claro, porque ahora existen en varias provincias, Ciudad de Buenos Casi Aires, en todas. Tucumán, casi en todas tienen su registro para los trámites locales. Esto intenta abarcar para los trámites a nivel nacional y también por si andan en otras jurisdicciones. Sí, casi todas tienen este registro, pero igualmente hay diferencias en las provincias, porque hoy explicaban, por ejemplo,
que los deudores recurren a ciertas artimañas, Sí. le llamó Julio Cobos, para, bueno, justamente Zafar, digamos. zafar de los impedimentos que tienen, ¿no? Claro. Y también Roxana Reyes, por ejemplo, en este impedimento que tienen para renovar la licencia de conducir, decía, bueno, vas a Otra Río provincia. Gallegos y no la tenés, no, incluso dentro de los departamentos de Distintas ciudades. o ciudades de la provincia. Claro, claro, porque como si bien hay una discusión nacional en torno a las características que tienen que tener los registros de conducir, es jurisdicción de cada localidad entregarlo, Sí. porque igual que la seguridad vial, corresponde, si bien hay criterios nacionales, a cada jurisdicción. Sí. Y ese es parte del problema. Bueno, vamos a seguir. ¿Quiénes quedarán inscriptos en este registro? Bueno, quienes tengan sentencia firme o convenio homologado judicialmente que determine la obligación de la persona deudora alimentaria, aquellos que tengan mora por falta de pago de la persona deudora alimentaria de 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas. Vamos a escuchar de paso qué fueron opinando los diputados en esta que es la comisión más importante del día, porque obtuvo este dictamen y además porque trató de sintetizar posturas distintas sobre el registro de deudores alimentarios por parte de los legisladores de diferentes bloques y también a lo largo de todos estos años de historia. Ahora es el turno de escuchar a Fernando Carvajal, diputado de la provincia de Formosa, del radicalismo, justamente alguien que tiene mucha experiencia porque ha sido juez federal y ha tenido que tratar varios conflictos vinculados con deudores alimentarios. Sobre la cuestión de género que se está discutiendo, la verdad es que me resulta un tanto retrógrada esta discusión. Me parece que la exigencia del certificado debería ser para las personas sin entrar en ningún tipo de distinción, porque estamos partiendo, me parece, del viejo modelo de la familia tradicional monogámica y hoy estamos con una realidad cultural diferente. Por lo cual, para eso creamos un registro único, es para que sean los organismos y las reparticiones las que tengan la obligación de hacer la consulta y no imponerle a las personas tener que andar demostrando su buena conducta al viejo estilo de los edictos policiales que establecían el certificado de buena conducta, que es un modelo que tenemos que dejar atrás. Lo que busca es garantizar que las cuotas alimentarias se paguen, ¿no? Los acuerdos que se hacen, en general a través de la mediación, y que no solo abarcan la porción de alimento que sostiene la vida de los niños y las niñas, de las infancias, sino todo lo que abarca la sostenibilidad de la vida cotidiana, la diversión, el esparcimiento, la formación, la vestimenta, el hogar, ¿no? Como parte de los criterios. Como dijo la diputada Carolina Jutrovic, el desarrollo integral, ¿no?, de los niños. Bueno, también estarán dentro de este registro aquellos que frente a la intimación judicial y la persona obligada al pago no hubiese demostrado incapacidad. Seguimos con otra placa. Las instituciones y organismos de carácter público o privado, nacionales, provinciales o municipales, tienen el deber de consultar el registro como instancia ineludible para dar curso a los siguientes trámites. Y acá vienen toda una serie de impedimentos. Ajá. Esto en el dictamen consensuado quedó plasmado en el artículo 8 y tiene que ver con, como decía, creo que también Carla Carrizo, Sí. complicarles la vida, no así, pero No hacérsela tan fácil, digamos. hacer costoso la violación Perfecto. del derecho que tienen los niños a la alimentación. Y las obligaciones parentales, ¿no? Tal Porque cual. esto tiene que ver con Se eso. hablaba, obviamente, se dieron muchas cifras, estadísticas. Uno de los estudios hablaba de que el 66% de los casos en la provincia de Buenos Aires son madres, obviamente. Sí, porque hubo una encuesta del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, donde justamente dio el dato que el 60% de las mujeres separadas se encuentran con la dificultad de poder acceder a las cuotas alimentarias y que la tienen que afrontar solas, ¿no? Y eso supone un empobrecimiento mayor aún de los salarios que tienen, recordemos, un 27% menos Sí. lo que perciben las mujeres, así que entre la brecha salarial Se hizo un y hincapié la también deuda... en Por la favor. comisión del entrecruzamiento de datos, ¿no? Entre la FIP y los diferentes organismos en las provincias. Vos mencionabas, Exacto. Meli, también, porque muchas veces
puede estar la ley, pero después en el entrecruzamiento de datos no algo aparece. falla. Claro, eso es lo que va a ser lo central, ¿no? Que Exacto. cada provincia envíe los datos de sus registros Claro. Exacto. para que todos esos datos justamente se engloben en este registro nacional que va a estar bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Los defensores, por supuesto, de la iniciativa también decían, no es algo costoso, no es más burocracia porque no se crea un organismo. No, lo que se hace es centralizar la información que ya recupera cada una de las administraciones locales, Claro. en definitiva, para que no pase esto que se está registrando ya hace mucho tiempo, que se generan excusas o se mueven de los distritos para acceder a la apertura de una cuenta bancaria, el registro o muchos otros trámites que ahora, que no solamente estará canalizado por organismos nacionales, va a tener la posibilidad de un seguimiento para que, bueno, se garantice el acceso a los recursos a las infancias. Sí. Bueno, vamos a ver algunos Dale. de estos impedimentos entonces que tendrán estas personas deudoras de la cuota alimentaria. Por ejemplo, si bien no se establece, digamos, tiene prohibido abrir una Claro. cuenta bancaria, no, es que las entidades o las instituciones tienen que consultar el registro antes de otorgar ciertos O sea, te pueden trámites. decir en la ventanilla, no, a usted no le abro la cuenta porque es deudor. Claro, ya con Esa el es la idea. nombre tendría que existir, digamos, esta base de datos para... Y la bueno, alerta, que diga, no, Claro. pero- no paga. Sí. Bueno, impedimentos, apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de renovación de tarjetas de crédito y débito, también dice. Después tenemos esto, bueno, incluye a cualquier tipo de operación bancaria o bursátil. Por ejemplo, si quiere abrir una cuenta Perdón para... que leo acá, pero acá Sí. yo tengo los impedimentos como quedaron más o menos en... La síntesis del dictamen, digamos. En el dictamen, sí. Pero eso que también son, incluye... son similares, sí, tal cual. Inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o las jurisdicciones locales adheridas a la ley. Habilitaciones para apertura de comercios y o industrias. Acá hubo un argumento bastante un poco llamativo A ver. de una diputada, la diputada Paula Humodeo de Tucumán, que ella planteó que se podía generar un problema en cuanto a que la persona deudora consiguiera un trabajo para cumplir con su deber. Sí, Entonces dijo, si por ejemplo una persona deudora quiere abrir un almacén, sí. le estamos impidiendo que le den la habilitación. Y si quiere abrir un almacén, se supone que tiene los recursos entonces para cumplir con la Exacto, cuota. primero que cuote la Pensé yo nomás. Primero pero- que pague la cuota y después que abra el almacén, Claro, digamos, ¿no? por eso, medio raro, pero bueno, eso Apareció esa fue un planteo. discusión. Después la solicitud de licencia para conducir o su renovación, esto que hablábamos hace un rato. Y a ver si tenemos algunos más. La obtención de la inscripción de matrícula de colegios profesionales o entidad Buenísimo. similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública. Si, por ejemplo, un abogado incumple con esto. Un escribano. Un escribano. Inscripción de los contratos constitutivos y modificatorios, liquidación y cancelación del contrato social de cualquiera de los tipos societarios, asociaciones y fundaciones. La expedición o renovación del pasaporte. El desempeño de cargos públicos en cualquiera de los poderes, indistintamente del origen de los mismos. Acá varios diputados van a tener que votarlo porque está complicado si no. Concesiones, permisos, solicitaciones a nivel nacional o de las jurisdicciones locales adheridas a la ley. Vamos a escuchar, si te parece, Meli, otra de las intervenciones del día de hoy en este plenario de 3 comisiones, Justicia, Infancias y la Comisión de Legislación General, el caso de la diputada Carolina Moisés del Frente de Todos de la provincia de Jujuy, que también opinó sobre el tema en el contexto de la comisión. La letra de una ley tiene que tener también una expresión cotidiana en los problemas reales de la gente. Y este es un problema real de las mujeres y de los niños, los y las niñas de la Argentina. Porque son las actitudes humanas las que marcan las cuestiones de la cultura social. Y tenemos una cultura todavía demasiado machista que justifica que en general son los padres, digamos, este machismo también entendido como que en general son los padres todavía los que cumplen el rol de mantener a la familia. En la gran mayoría de los casos son las mamás las que se quedan con los chicos. Y en la gran mayoría de los casos los deudores alimentarios son varones. Y
También tenemos esta cuestión, como dijo la diputada propinante, que son los niños los que terminan siendo botín de guerra para manipular a que la mujer vuelva con la pareja o a que deje de estar con la pareja que no le gusta, digamos, al ex. Y todo termina en el sufrimiento de las criaturas. Esas criaturas que, lamentablemente, a veces también como sociedad, esas criaturas que a veces en la misma noche en que la madre termina haciendo un plato de arroz con queso, el papá está en un restaurante de alto nivel. O el mismo día que a la mamá se le rompe el auto, muchas veces de modelo 5, 6 o 7 años y no tiene plata para pagar el mecánico, pues el papá está arriba de una moto último modelo o cambiando su auto por uno de alta gama. Y en el mismo momento que la mamá no puede llevarlo ni siquiera al parque de diversiones o a un circo o a un teatro a sus chicos, el papá o la persona que debe mantenerlos está tomándose un avión a Miami o a cualquier lugar del extranjero de vacaciones. Entonces, son muchos, pero muchos los casos en la vida cotidiana y son las criaturas las que los sufren. Indudablemente, las personas que quedan a cargo de esas criaturas, porque la responsabilidad de no tener para darle una vida digna, la responsabilidad de no tener los recursos para que esos chicos puedan vivir de la mejor manera posible, porque son en general las mamás las que cargan esa preocupación. Bueno, y genera mucha indignación todo esto que van contando los diputados y las diputadas, porque todos se topan con alguna experiencia personal o cercana. Hay historias de vida detrás de cada una de esos planteos, ¿no? Obviamente, y sobre todo los que más sufren son los chicos, ¿eh? Sí, y además también dar cuenta que las responsabilidades parentales no se terminan en el divorcio o en la separación de los progenitores, sino que hay una discusión importante de cómo se sostiene la vida y el futuro y el desarrollo de las infancias, ¿no? Ahí lo hablaba también hace un ratito el diputado Carvajal. Además, ha cambiado mucho la composición familiar y eso está garantizado por el Estado. Pero Meli, ¿tenés algunas placas más todavía? Sí. No, importante mencionar a las infancias justamente porque también Carrizo decía esto de que la redacción está un poquito desde el sesgo adultocéntrico y recién a los niños se los menciona en el artículo 15. Tiene 20 artículos el proyecto. Así que sí, porque ellos son los protagonistas. En definitiva, a quien se le tiene que cumplir sus derechos. Bueno, entre estos impedimentos entonces que enumerábamos, también proveedores, acreedores o contratistas del Estado Nacional, provinciales o locales, la solicitud de residencia en el país o cambio en el estatus migratorio. Son trámites todos a los que van a tener impedimento quienes estén inscriptos en este registro. Y creo que hay otra más. Esta es la última. Esta es la última. Bueno, y otra cosita más del proyecto, Amanda, es que las personas, los deudores o deudoras, obviamente la ley habla tanto para hombre como para mujer, pero en su mayoría es un universo de hombres deudores, no podrán ingresar en carácter de espectadores a eventos o torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego. Ahí se pudrió todo. Así que la canchita... Si te van a revisar, si estás para venderte la entrada o para si sos socio de un club de fútbol. En el momento de entrar también. Al momento de entrar a la cancha, ahí se va a pudrir. Va a ser el gran momento para ver cómo vienen los deudores alimentarios. Es como el registro de reincidentes, digamos. Sí, ¿no? Exacto. En los estadios de fútbol, donde te chequean el DNI automáticamente con la base de datos de la policía. Bueno, en este caso... habrá que ver con qué bases de datos, ¿no? Bueno, con el del Ministerio de Justicia, ¿no? Que es el del registro, que es el que recupera entonces toda la información de los distintos distritos. Y recordando un poquito lo que dio este primer diagnóstico que se hizo sobre incumplimiento de obligaciones parentales en la provincia de Buenos Aires, se encuestaron además a un universo importante de mujeres con hijos. El 52% no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijos o hijas, y las obligaciones alimentarias 50%. Más del 50, 51.2, exacto. La mitad de las encuestadas no recibe nada, en ningún concepto de nada, y además también plantean una serie de irregularidades entre el 24% que
tiene de alguna manera algún tipo de ingreso por las obligaciones alimentarias, y el 15 solo tiene regularizada el aporte mensual de la proporción que tiene que afrontar los padres que comparten las crianzas, ¿no? Claro. De sus hijos. No, y además otra de las cosas que se planteaba hoy en la reunión es la burocracia que lleva a hacer estos trámites y que hay muchas madres que resignan finalmente en reclamar la cuota alimentaria porque no pueden estar haciendo obviamente todos los trámites que se requieren para reclamar que la otra parte pague la cuota. En general esto se define con mediaciones, ¿no? Es a partir de la mediación que se trabaja para que se pueda no solamente actualizar el monto, muchas veces quedan desactualizadas por muchos años hasta que finalmente por la acción de las madres se llega nuevamente a una audiencia y se actualiza. Todo esto hace también repensar el sistema de informalidad laboral que hay en la Argentina, ¿no? Porque vos podés tener todo este sistema bien establecido, aceitado, de cruce de datos incluso, pero si vos tenés un alto nivel, como tenemos en la Argentina, más de un 50-60% de informalidad laboral, es muy difícil también hacer un seguimiento de las cuentas, de las tarjetas de crédito, ¿no? De cada uno de los trabajadores. Por eso es interesante que al momento en que el deudor se presenta a una entidad, la información es fácilmente accesible y va a estar dentro de los protocolos de las entidades pero si financieras. esa información no existe, porque el trabajador es un trabajador informal, está el hijo, en este caso, y la madre. Por ejemplo, si vos sos un deudor alimentario y trabajás de manera autónoma, independiente o no registrado y querés sacar una cuenta bancaria, querés abrirla, van a pedirte tu nombre, y hay un montón de DNI, otras y ahí va a aparecer, situaciones digamos. también. Hay un montón de otras situaciones que por más que capaz no esté bancarizado, entonces no tenga que ir a hacer un trámite al banco, pero sí en algún momento va a tener que ir hacer un trámite, no sé, la licencia de conducir, por puede ejemplo. ser. Claro, bueno, ahí hay como distintas estrategias. Igualmente, ¿no? Pero esto sabemos cómo es. A ver, el cumplimiento de las leyes después en la práctica. hay que demandarlas permanentemente. Sí, pero sí me parece en la que implementación hay que ver si, cómo los controles se llevan. Claro, ¿no? Pero esto también es un tema muy demandado por las madres. Hace muchos años que se intenta aprobar este proyecto, por eso es importante haber llegado a este dictamen de consenso, porque abre las posibilidades a que finalmente llegue al recinto junto con otros proyectos, porque el 10 de noviembre está convocada también la Comisión de Seguridad Interior para tratar otro tema que es de consenso, que tiene que ver con modificar los niveles de tolerancia de alcohol en sangre para los conductores particulares de motos y vehículos automotores, que también abre la puerta a una posible sesión antes del 30 de noviembre, último día que tiene el Congreso para sesionar según su reglamento. Pero vos dijiste, Paula Amoedo, que también había estado hablando en relación a este tema. Ella es diputada de la provincia de Tucumán, dentro de Juntos por el Cambio, y de esta manera se refería al registro de deudores alimentarios. Me parece que podemos llegar a tener muy buenas intenciones con este registro, pero podemos generar mucha burocracia, que se le pida a una persona que vaya con un papel para hacer cualquier trámite, una persona que ni siquiera esté casada o una persona que ni siquiera tenga hijos. Entonces, cuando establezcamos la obligación al revés, que sea el Estado, que sean las instituciones los que tengan que consultar la base de datos antes de avanzar con el trámite. En el caso del alta laboral, me parece lo que tenemos que hacer es que cuando haya una alta laboral, como decía muy bien el diputado Carabajal, que vaya ese informe al registro de deudores para que sepan si tienen un sueldo de traer lo que se debe. Y ojo con la modificación del régimen general de la división de persona jurídica con la persona física y la solidaridad que podemos estar creando con este registro. Y por último, un comentario que hacía el presidente respecto de que estas observaciones podrían llegar a estar salvadas por el último párrafo que se le agregó al artículo 8. Yo creo que ahí, si bien la solución es como técnica o legal o desde el punto de vista jurídico damos la solución, en los hechos puede haber un problema, digamos, desde el punto de vista operativo. Entonces, yo voy a acompañar el proyecto con las disidencias estas que marqué, pero me parece que tenemos que buscar la manera de
desburocratizar para dar una mejor solución a los niños y a las niñas, que yo como abogada de familia, la verdad que muchas veces es muy complicado que hacer a los padres en general que paguen la cuota. Entonces, lo que digo es, me parece que podemos trabajar todavía un poco en dar mayores soluciones, que esto podría generar algunos inconvenientes. Desde mi parte, nada más. Muchas gracias. La principal actividad que hubo hoy aquí en la Cámara de Diputados, un plenario de 3 comisiones, donde se dictaminó finalmente un proyecto de consenso para crear un registro nacional de deudores alimentarios en la órbita del Ministerio de Justicia. Pero mañana también tenemos actividad aquí en la Cámara de Diputados. Hay 2 comisiones muy importantes. La primera es la Comisión de Discapacidad, que desde las 10 de la mañana se va a estar juntando para trabajar en un tema muy importante. Específicamente tiene que ver con la adopción del Sistema Internacional de Accesibilidad Universal y también el reconocimiento como idioma visogestual en todo el territorio nacional de la lengua de señas argentina. Lo ven acá ustedes cuando hay una sesión, que nuestros colegas y compañeros que hacen la interpretación por el lenguaje, la lengua de señas, buscan crearlo como idioma, como lengua nacional y como idioma visogestual. También van a estar trabajando en un programa de Argentina inclusivo para la formación permanente de los empleados y funcionarios públicos en el trato adecuado de las personas con discapacidad. Algo así como una ley Micaela, que se está multiplicando esta política, me parece súper interesante. Distintas temáticas, ¿no? Sí. Sí, respecto del proyecto que tiene que ver con la lengua de señas argentina, es importante porque antes no estaba en la agenda, se incorporó hace un rato, que fueron invitados representantes de la Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua, la Confederación Argentina de Sordos y el Consejo Consultivo de Discapacidad. Perfecto, buenísimo. De esto es la comisión que conduce el rionegrino Luis Di Giacomo y tiene la expectativa justamente mañana dictaminar, así que le estaremos contando a la noche seguro toda la información, pero a las 11... Y ya como que tiró la idea de suspender las PASO, ¿eh? Todavía no se sabe ni a dónde se giró. Otro de los temas que está ahí dando vueltas. No lo giraron todavía. La papa caliente esa, Cecilia Moró, no sé, no la puede definir todavía, me parece. Veremos qué pasa con eso. Sí, nos va a tener toda la semana en atención. Y como les decíamos, a las 11 la reunión plenaria de 3 comisiones. Recursos Naturales, que es la cabecera, y también la de Agricultura y Ganadería, junto a la de Presupuesto y Hacienda. Veremos qué pasa, van a tratar el tema humedales, se espera que haya algunos invitados y desde el oficialismo están, queriendo dictaminar, ¿no? Hay que recordar que esto es un cuarto intermedio, que se tomaron varias semanas para el cuarto intermedio. Sí, en resumen, el oficialismo quiere dictaminar, pero la oposición dice que no se convocaron a los gobernadores, entonces hay una de las comisiones, la de Agricultura y Ganadería, que es la única presidida por la oposición, por el radical Ricardo Burjaile, de donde vienen las mayores rispideces con el proyecto, que no convocó a sus miembros y si no hay plenario, lo que plantean es que no se puede dictaminar. Claro, en todo caso podrán firmar el dictamen las 2 comisiones que estén presentes, pero como es convocada en un plenario, en un emplazamiento, ahí hay toda una cuestión más técnica. A ver, recordame, difícil. Amanda, si esto no se dictamina y llegamos a fin de año, ¿caduca, cae este proyecto? Claro, se tiene que volver a discutir porque no tiene ningún tipo de dictamen y si tiene dictamen tampoco. También caen los dictámenes si no se trata. Al no estar con media sanción, por eso. No hay mucha oportunidad para que esto avance. Lo que hay que recordar es que en el 2021 hubo una serie importante de sesiones donde estuvieron discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente muchas horas, muchos lo llamativo referentes. Es que este proyecto estuvo en tratamiento en comisión, no es que nunca se debatió, digamos, ¿no? No, y tuvo 2 medias sanciones en el Senado. Por eso digo. Proyectos similares, digamos. Ahí está. A las 11 es la gran cita por este tema. Meli, muchas gracias. Nos vemos, gracias. Martín también. Amanda, un gusto. Nos vemos la semana que viene. Muy Seguro bien. Ustedes quédense en la continuidad informativa. Chao.